Es muy probable que en algunos casos necesitemos crear una subcadena de texto a partir de otro valor que ya tengamos. Y para eso MySQL nos va a ofrecer tres funciones que son muy simples de implementar para generar este substring basado o en una columna o en un valor estático de tipo varchar. Para eso tenemos una cierta cantidad de caracteres que podemos obtener desde el principio, desde la mitad o desde el final del string. Y lo que tenemos entonces es la función left, que va a obtener los primeros caracteres desde la izquierda en base a esta columna, esta cantidad que le indiquemos. En el polo opuesto, lógicamente, tenemos el right, de a esta columna le voy a pedir esta cantidad de caracteres desde el final hacia el principio, y si lo que queremos obtener es un fragmento que está en el medio de la cadena de texto, tenemos la función mid, que es la abreviatura de middle, de centro. De esta columna voy a poner el cursor en este carácter y voy a obtener esta cantidad en particular. Por mostrar un ejemplo de esto, nosotros podemos tener en el listado de usuarios la posibilidad de mostrarle el nombre y el apellido de la persona, pero ¿qué sucede si en la interfaz en la que queremos mostrar eso tenemos menos espacio y lo que queremos hacer es mostrar solamente la primera letra del nombre y luego el apellido? Entonces podríamos hacer lo siguiente. A ver, voy a borrar todo esto y voy a hacer el query desde cero de cuál sería nuestro listado de usuarios. Voy a hacer un select que vaya a la tabla usuarios y ya voy a pedir la información que me interesa. Voy a pedir el ID del usuario, voy a pedir el nombre, el apellido, el email, el nivel de usuario, la fecha de alta en la cual se agregó el usuario a nuestra plataforma, el estado, si está activo o inactivo, y además el avatar, es decir, la imagen de perfil que usa esta persona en nuestra plataforma. Voy a ejecutar esto y podemos ver que tengo los datos originales, los datos en crudo. Lo que voy a hacer entonces ahora es decirle que quiero del nombre y el apellido una única columna concatenada. O sea que voy a hacer el concat de nombre, un espacio y el apellido, y esto se va a llamar nombre usuario. Voy a ejecutar esto y ya sabemos que aquellos que tengan alguno de los dos valores como nulo no los vamos a tener como respuesta, como sucede con fuertes, que no tenemos el nombre, por lo cual la respuesta es nula. Y lo que voy a hacer entonces ahora es decirle que no quiero el nombre completo, sino que quiero solamente los primeros caracteres del nombre, y me voy a quedar con un solo carácter. Del left, de la izquierda del nombre, quiero obtener un solo carácter. Ejecuto y tenemos G. Rodríguez, J. Dow, L. Marmalade, y podríamos, lógicamente, en la parte de la cadena de texto concatenar con un punto. Total, ya sabemos que tenemos el primer carácter del nombre, ¿sí?, y su respectivo apellido. Y lo mismo pasaba con el apellido. Lo vamos a pasar a mayúscula. Vamos a tener el apellido en mayúscula, así tenemos esta anotación de nombre de usuario. Y todo esto que acabamos de concatenar del nombre y el apellido, tranquilamente lo podríamos pasar por un if null. Para aquellos que no me hayan dado ni nombre ni apellido, le podamos pedir entonces el correo electrónico. Entonces, si está vacía esta concatenación de nombre y apellido, vamos a obtener otra información más. Lo que vamos a hacer es el concat, lo voy a tabular adentro del if null, así nos queda prolijo y entendible. Entonces, si está nula la concatenación de nombre y apellido, coma, voy a pedir el email y ejecuto esto. Entonces, en los casos de los usuarios que no tienen nombre o no tienen apellido y se devolvió nulo, tengo el correo. Pero como bien hemos dicho, mostrar el correo electrónico en la web es un regalo bastante considerado para aquellos robots que van a escanear nuestra página o que pueden escanear nuestra página y levantar todos los mails. Por ejemplo, en la parte en la que un usuario hace un comentario, podríamos utilizar esta información para decir quién dejó el comentario y, si no lo tengo, mostrar el correo electrónico. Bueno, en el caso del correo habíamos dicho que podíamos obtener hasta el arroba. Para eso habíamos dicho, voy a abrir una nueva pestaña de consultas, que habíamos obtenido en nuestra consulta anterior, habíamos hecho la posibilidad de obtener en qué carácter aparece el arroba. Lo voy a copiar, voy a volver a la pestaña de SQL y voy a pegar este bloque. Ejecuto y habíamos dicho entonces que de esta manera obteníamos en qué posición está el arroba. Bueno, si yo hago un left hasta ese lugar, voy a tener todo lo que está por delante, desde el principio hasta esa ubicación.
O sea que podría ser un left de el email, coma, hasta donde aparece ese símbolo. Si hago esto, le estoy diciendo, empecemos a la izquierda, nos vamos moviendo hacia adentro, tantos caracteres como diga este valor numérico. Si ejecuto esto, entonces podemos ver que tengo el left del email, pero el arroba está incluido. ¿Por qué? Porque esto da un valor numérico de donde aparece el arroba, pero queda incluido en la respuesta. Lógicamente, debería restarle 1 a ese valor, que es un número en definitiva, y voy a tener hasta antes del arroba. O sea que este left del correo hasta donde aparece el arroba -1 podría ser, en nuestra consulta principal, esta información en particular. En vez de pedir el email así en crudo, lo que vamos a hacer es procesar ese correo para que solamente me traiga los primeros caracteres que encuentre hasta la aparición del símbolo arroba. Entonces no aparece el dominio, si es un Hotmail, si es un Gmail, si es un Outlook, si es un Yahoo, y tampoco aparece el correo completo, de forma tal de que no nos puedan escanear la página obteniendo esos datos. Se supone que lo que está por delante del arroba también identifica a una persona, porque por eso eligió eso como nombre de usuario en la plataforma de mail que haya seleccionado. Entonces, de esta manera podemos obtener una subcadena que nos sirve para seguir mostrando información y que esa información sea segura, por decirlo de cierta manera, en la página web. Ahora, lo otro que podemos hacer es, en la tabla de posteos, nosotros tenemos todas las publicaciones y puede que en la web queramos mostrar un preview de cada texto. En vez de estos textos, ¿sí? Hay algunos que son más largos, otros que son más cortos. Si voy a mostrar en la grilla de la página principal toda esa información, no tiene sentido entonces después entrar a ver la publicación. ¿Por qué? Porque ya estoy mostrando toda la información por fuera. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a venir un segundito al browser. Nosotros en la página web tenemos, y después, por ahora esto viene, sabemos de la lectura de archivos, porque fue lo último que habíamos hecho en la parte de PHP, que toda esta información se maneje por medio del FileGetContents y FilePutContents, pero en realidad luego lo vamos a migrar a esta base de datos que estamos armando. Lo que vamos a hacer es que toda esta información salga de la tabla posteos. Bueno, aquí lo que tenemos es un preview de lo que voy a ver cuando lea el posteo. Si yo en esta página principal muestro todo el texto completo, que en algunos casos puede llegar a ser muy extenso, ¿qué sentido tendría después hacerle clic a un leer si ya lo estoy viendo por fuera? Entonces lo que vamos a hacer es, en base a la información que ya tenemos en esa tabla de publicaciones, vamos a decirle a nuestra base de datos que nos ofrezca una cierta cantidad de caracteres de la tabla de posteos. Entonces voy a hacer otra consulta distinta, que sea un select de la tabla de posteos, que traiga nuevamente la información que nos interesa de cada publicación. Voy a traer el ID del posteo, voy a traer el título del posteo, voy a traer el texto principal, la fecha de alta y el estado. El estado en el cual está esta publicación, ¿sí? O sea que tengo el texto, la fecha de alta, me faltan los contadores y la foto que tiene esta publicación. Entonces vamos a venir aquí y vamos a decir que también quiero el contador y la foto. Ejecuto esto y vamos a traer también el autor. Para traer el autor tengo que hacer una unión de la tabla de posteos con los usuarios. Entonces los posteos tienen el alias de P y lo unimos con usuarios, con un alias también, con el alias de U, de usuario, y le vamos a decir lógicamente que el posteo tiene un foreign key autor, que para el usuario es su primary key. Y vamos a agregarle entonces, coma, el nombre y el apellido también concatenado. Voy a hacer el concat de nombre, espacio, apellido, y a esta concatenación le vamos a poner el alias de autor. Ejecuto esto. La columna ID pasó a ser ambigua. Aquí en el listado de columnas que queremos le tengo que decir que esto sale puntualmente del posteo porque el usuario también tiene un ID. Entonces, y la fecha de alta también. El ID y la fecha de alta figura en las dos tablas. El usuario tiene su ID y su respectiva fecha de alta. Y lo mismo sucede en el posteo, que tiene un ID y también tiene su fecha de alta. Todas las columnas que sean ambiguas hay que rutearlas. O podemos haber dicho que todo esto sale de
posteo, así nos sacamos ese problema de encima, porque también tienen estado los usuarios, o sea que con el estado voy a tener el mismo problema. El contador es del posteo, las fotos del posteo, y ahora sí, el concat de nombre y apellido sale de los usuarios. Entonces nos quitamos de encima el problema de las columnas que sean ambiguas. Voy a ejecutar esto y ahora podemos ver entonces que si agrando esto y corro esto, tenemos el ID, el título, el texto, la fecha de alta, el estado en el que está el posteo, el contador de visitas, si tiene foto la foto que corresponda y qué persona publicó ese texto. Ahora lo que voy a hacer es obtener del texto un preview. Voy a obtener una cierta cantidad de caracteres que van a determinar una vista previa para la página principal. Entonces del posteo voy a pedir también su respectiva columna texto, pero le voy a poner el alias de preview, pero esto va a pasar entonces por un left. Voy a hacer un left del texto y voy a obtener una cierta cantidad de caracteres. Ustedes como programadores deciden cuántos caracteres quieren obtener del texto. Le voy a decir, por ejemplo, no sé, 50 caracteres. Ejecuto y podemos ver que ahora tengo una columna preview que no es el texto completo. Esto es el texto completo, esto es el preview. Esto es el texto completo, esto es el preview, esto es el texto completo y esto es el preview. El único problema de hacer esto del left está lógicamente en que corta arbitrariamente donde quiere. Entonces puede que alguna palabra quede cortada, como pasa en este caso. GNU o GNU Linux más correctamente es un syst y corta ahí, porque son 50 caracteres exactos. Entonces el left, el right y el mid por ahí no es la mejor técnica para obtener un preview de un texto que tiene que tener una cierta cantidad de caracteres, pero lógicas, hasta donde cambia una palabra. Entonces, ¿tenemos otras alternativas? Sí. Lo que podemos hacer es utilizar la función substring-index, que lo que hace es separar una cadena de texto, tal como hicimos con el left, pero en base a alguna subcadena que vamos a buscar. Vamos a buscar o un carácter, o una secuencia de caracteres, o una palabra, y en base a esa secuencia de caracteres, la función lo que va a hacer es separarlo como si fuese un array. Y de ese falso array que se va a generar, le vamos a indicar cuántas coincidencias, o sea, cuántos elementos queremos obtener. Lo voy a explicar de una manera simple. A ver, voy a volver a la pestaña de SQL y le voy a decir que quiero hacer un substring index del texto. Le voy a decir, quiero un substring-index del texto. Voy a indicarle alguna secuencia de caracteres que quiero que busque, por ejemplo, puntos, y le voy a decir cuántos quiero que soporte, o sea, hasta qué aparición me va a devolver esa cadena de texto. Le voy a decir, por ejemplo, que quiero 3. Ejecuto esto y todas las publicaciones que tengan puntos en su texto van a ofrecernos hasta el punto la información que encuentre. Vamos a usar otro carácter distinto porque por ahí el punto no fue la mejor idea, porque no tengo muchos textos que tengan puntos en su contenido, como podemos ver. Vamos a utilizar algún otro símbolo, por ejemplo la coma. En el caso del GNU Linux tengo comas, le voy a decir coma y le voy a decir que ofrezca 2. ¿Qué va a hacer eso? Va a separar por cada coma que encuentre, y esto va a ser el primer elemento, esto va a ser el segundo elemento, si hay otra coma de aquí hasta la próxima coma va a ser el tercer elemento, y así sucesivamente. Esto va a ser el cuarto, el quinto, el sexto, etc. Este 2 es cuántos voy a obtener, o sea, hasta el primero no, hasta el segundo. Cuando ejecute esto, todos los que no tengan coma, lógicamente devuelven todo el texto completo, porque no tiene coma, y aquel que tiene coma me va a devolver solamente hasta donde aparezca la primera coincidencia, es decir, la primera coma, porque es lo que le dije que quiero hacer. Entonces, podríamos utilizar espacios y obtener palabras. Le voy a decir que busque espacios y que me devuelva 2. Ejecuto y lógicamente todos me van a devolver solamente 2 palabras, pero por lo menos la palabra está completa. Le voy a decir que quiero 20 palabras. Ejecuto y me va a devolver 20 palabras como respuesta del preview. Si hago scroll podemos ver que están ahí, ¿sí? Entonces, por ahí en estos escenarios sea mejor, en vez de utilizar un left, un right o un mid que cortan arbitrariamente donde coincida con esa cantidad exacta de caracteres, utilizar el substring index para obtener estas cosas. Y este valor numérico
puede ser positivo como puede ser negativo. Voy a volver a las dos palabras. Ejecuto y tengo este es porque es el principio del primer texto. Seguimos cargando como segundo contenido y así sucesivamente. Si yo le digo que sea negativo, -2, va a ser exactamente el mismo comportamiento, pero del final hacia el principio. Si me fijo este texto, termina diciendo las publicaciones del blog. Me devuelve del blog, las últimas dos. O sea, hizo la misma búsqueda de los espacios, pero 2 espacios hacia atrás. De backend es la finalización de este posteo, usuarios, etcétera, es la finalización de este posteo en particular, o sea que podemos hacer la búsqueda desde el principio hacia el final si el número es positivo, o desde el final hacia el principio si el número es negativo. En nuestro caso le vamos a decir, dejemos en 20 palabras esta subcadena de texto que hace como preview. Lógicamente, si alguna columna de texto tiene menos de 20 caracteres, devuelve todo. Tiene menos de 20 espacios, quise decir, devuelve todo el contenido porque es hasta el carácter 20, o sea, hasta el espacio 20. Si hay menos espacios, devolverá todo porque no llega a satisfacer lo que le estamos pidiendo. Entonces, con el substring index podemos hacer eso, indicar una columna que queremos afectar, qué es lo que vamos a buscar adentro de esa columna y hasta qué elemento de esas apariciones vamos a devolver en la respuesta de la base de datos. Entonces, lo mismo que hicimos con el left, de buscar hasta la posición del arroba, pudo haber sido el substring index de voy a buscar el email, el símbolo arroba y hasta la primera aparición. O sea que hasta antes de aparecer el primer arroba voy a devolver información. Volviendo entonces una vez más a la pestaña de SQL, podríamos decirle que en el listado de usuarios este left del email hasta el arroba, que sea en lugar de un left, lo voy a dejar comentado así les queda como referencia. En vez de que sea un left, le pudimos haber dicho que sea un substring index de en el email voy a buscar donde aparece el arroba hasta adelante de la primera aparición. Ejecuto esto y podemos ver que no hubo diferencias a la hora de obtener los nombres de usuario. Si hubiese querido obtener cuál es el gestor de cliente que tiene cada usuario, si tiene Yahoo, si tiene Hotmail, si tiene Gmail, le pude haber dicho que haga lo siguiente. Voy a hacer un substring index de el email en base al arroba. Perdón, esto por fuera del if null que estaba evaluando recién. Perdón, este iría acá. Entonces le voy a decir que me busque de el email el arroba -1. Eso quiere decir del final hacia adelante. Y a esto le vamos a poner empresa de mail. Cuando ejecute esto, podemos ver que tenemos bloomit.com, email.com, bitmail.com, que son las terminaciones de los correos, lo que está después del arroba. Y si el .com, .com.ar y demás no les interesa, podemos hacer un segundo substring index en base a esto. En base a esto, que fue lo que devolvió, ahora sí vamos a obtener hasta el primer punto. Entonces me va a dar bloomit, email, bitmail, email, etc. Entonces lo voy a hacer. Le voy a decir que estén anidados los dos substring index. Quiero un substring index de esto que me devolvió, perdón, lo pisé. Ahí está. Quiero un substring index de en base a lo que me devuelva esto, que es la parte final del correo, coma, a donde aparecen los puntos. Y lo voy a hacer positivo hasta la primera aparición de un punto. Entonces, por delante del primer punto, me voy a quedar en base a esta respuesta que ya teníamos previamente. Ejecuto y podemos ver que ahora sí tenemos varios que son email.com, perdón, email solo, varios que son bloomit solos y uno por ahí que decía bitmail, porque me estoy quedando del arroba para atrás en la primera búsqueda y hasta el primer punto en la segunda búsqueda. Entonces, de esta manera podemos procesar la información según nuestra necesidad y con esas cadenas de texto entonces empezar a rellenar la información que falta de la web. Ahora sí, puedo mostrar, volvamos aquí, esta información como el usuario que está activo o que dejó un comentario o que hizo una publicación, y en base a esta consulta en particular puedo tener el preview de cuál es el texto que voy a ver. En vez de ver el texto completo, muestra una cierta cantidad de palabras, 20 espacios, y luego vendrá el botón de ver más para que el usuario pueda acceder a esa información. Estas dos consultas que acabo de hacer las voy a guardar, lógicamente. Copio la primera y la voy a pegar en el bloc de notas
le voy a decir que guarde esto. Vamos a ponerlo bajo un comentario que diga consulta listado de usuarios, que voy a usar en todas las interfaces de mi página web. Y luego viene la consulta de textos con preview y autores, porque también tengo cuál es el autor de esa publicación. Vamos a hacer lo siguiente: vuelvo a la pestaña del SQL para copiarme esa consulta y la pego también en el Notepad para que nos queden las dos. Y esto lo voy a guardar como 05 substring.sql. Así nos quedan los dos ejemplos, y en base a estas consultas ya vamos a ir preparando lo que va a ser las interfaces de la página web, que ya estamos casi en ese módulo donde vamos a integrar todo esto en nuestra plataforma web para poder mostrar esta información.